Hola, somos el grupo número 6. Mi nombre es Melvin Giovanni Menéndez Morales y junto con mi grupo trataremos algunos delitos contra el patrimonio, entre ellos el hurto, el robo, el de las usurpaciones, el de la extorsión y el chantaje. El hurto. Podemos encontrar como antecedente a Roma. Ahí era considerado un delito privado y también se le concedía solamente al perjudicado la acción de llevar a los tribunales al autor. También podemos ver en el derecho romano lo que es la diferencia que hace entre el delito del hurto y el robo. Si comparamos nuestra legislación con la de México, podemos encontrar que la de ellos no hace diferencia entre el delito del hurto y el delito de robo, y nuestra legislación sí. Ellos consideran el robo con violencia o el robo sin violencia, en nuestro caso el hurto. Ahora bien, nuestro Código Penal en el artículo 246 indica que comete hurto quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena. Entre los elementos de este delito está el apoderamiento, ya que tiene que realizarse el hecho de tomar alguna cosa. También que la cosa sea mueble. En el artículo 451 del Código Civil indica cuáles son los bienes muebles y también que exista la ajenidad de la cosa, puesto que para hurtar tiene que ser algo que no nos pertenezca. En el artículo 247 está el delito del hurto agravado. Encontramos varias agravantes. La pena es de 2 a 10 años de prisión. Como primera tenemos que cuando el hecho es cometido por domésticos o interviniendo abuso de confianza. Encontramos como sujeto activo a una persona con oficios domésticos o que ésta abuse de confianza. Cuando fuere también cometido en calamidad pública o privada o en peligro común. Acá tiene que existir la intención de aprovecharse de esta calamidad. Cuando se cometiere en el interior de casa, habitación o morada o en algún edificio destinado para la habitación y también que esta persona se encuentre oculta dentro del lugar. Cuando se utilizare ganzúa, llave falsa o llave real, ya sea esta que haya sido encontrada o retenida en algún lugar. Cuando participen en el hecho dos personas o que una o varias se hagan pasar o finjan ser servidores públicos. También es hurto agravado cuando el sujeto pasivo es un viajero y que se realice en un vehículo, en alguna estación, hotel, muelle o algún lugar destinado para huéspedes o viajeros. Cuando el hurtado fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico, histórico o destinado al uso u ornato público. Si el hurto fuere de armas de fuego o también que fuere de ganado. Cuando son también productos que son separados de los elementos para que fueron creados, como el suelo, accesorios, instrumentos, también destinados para el trabajo del campo y los alambres o los demás materiales que utilizan los cercos. Y la última agravante es cuando el hurtado fuere de un vehículo dejado en la vía pública o en acceso público. Buen día compañeros, mi nombre es Juan Carlos García, me tengo que exponer la parte de hurto de uso, hurto de fluidos, hurto impropio. Hurto de uso, esto significa cuando una persona llega a mi escritorio, se lleva la computadora, la utiliza, luego la devuelve a mi escritorio o la deja en un lugar donde yo la pueda encontrar fácilmente. Esta persona va a ser sancionada desde 200 hasta 3000 quetzales. En hurto de fluidos, esta persona puede estar robando energía eléctrica, gas propano o agua potable. Esta persona va a ser sancionada desde 200 quetzales hasta 3000 quetzales. Vamos a poner un claro ejemplo en lo que sucedió en Aldea del Camarón, San Luis Jilotepeque, Jalapa. Esas personas estaban robando energía eléctrica, entonces pueden ser sancionadas de esa manera. En el hurto impropio, esto significa cuando una persona lleva su carro al taller y cuando lo llega a recoger se va sin pagar. Entonces esta persona puede ser sancionada desde 100 quetzales a 2000 quetzales. Esto lo podemos encontrar en el Código Penal en los artículos 248, 249 y 250. Buen día. Continuando con el tema de exposición, hablaremos del robo. Es considerado como robo a toda aquella acción que con ánimo de lucrar se apoderan de las cosas, bienes ajenas, ya sea empleando violencia, intimidación hacia las personas o empleando fuerza en las cosas. Este delito se encuentra especificado en el artículo 251 de nuestro Código Penal. Ahora hablaremos sobre lo que es el robo agravado. ¿Cómo
un robo se convierte en agravado. Para ello, nosotros nos vamos hacia el artículo 252 de nuestro Código Penal, en donde establece que para que un robo se convierta en agravado, este debe estar acompañado de ciertas circunstancias, como las cuales son que el delito se cometa despoblado o en cuadrilla. Esto quiere decir que cuando no hay nadie en el lugar o cuando se van varias personas al lugar del delito. También otro aspecto podría ser que cuando se emplea violencia a la hora de entrar al lugar, como lo que es romper puertas, romper ventanas o dañar el edificio del robo o el lugar del robo. Gracias. El robo de uso. El artículo 253 del Código Penal dice que cuando el hecho que se refiere al artículo 248 de este código se comete con violencia, será calificado como robo de uso y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Cuando concurre las circunstancias a que se refiere el párrafo último del artículo citado, la pena a imponer será de 3 a 8 años de prisión. Robo de fluidos. El artículo 254 del Código Penal dice que cuando los hechos a que se refiere el artículo 249 de este código se cometen con violencia, será calificado como robo y sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Mi nombre es Heidi Marisol Cruz Guerra y yo les voy a explicar sobre el robo impropio y de los hechos sacrílegos. El artículo 255 del Código Penal guatemalteco nos habla sobre que el robo impropio se da cuando una persona sustrae con violencia una cosa mueble propia de quien la tuviera legítimamente en su poder, en perjuicio de este o de una tercera persona. Por ejemplo, yo tengo una agencia de renta de vehículos y llega una persona a rentarme un auto, por lo cual firmamos un contrato en el que se estipula que esta persona tendrá mi vehículo por 15 días. Pero a los 12 días que renté el auto se da la casualidad de que otra persona quiere rentarme el mismo vehículo y me pagará más dinero por él. Y yo acudo a pedir el vehículo a la persona que lo tiene legalmente. Pero él me dice que no se ha llegado el plazo y que no me lo devolverá aún. Entonces yo procedo a golpearle, quitándole así las llaves y llevándome mi auto. Es aquí donde incurre el robo impropio y pueden sancionarme con prisión de 6 meses a 2 años. De los hechos sacrílegos, el artículo 255 bis del Código Penal guatemalteco hace referencia al hurto o robo de un objeto destinado al culto, sea sagrado o no. También cualquier objeto similar de alto contenido religioso, profano o histórico. Ahora bien, es necesario hacer una diferencia entre el hurto y el robo. En el hurto no existe ningún tipo de violencia o intimidación a la hora de querer apoderarse de un bien ajeno, y en el robo sí lo existe. El artículo 49 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación derogó el artículo 255 bis del Código Penal guatemalteco por incompatibilidad de disposiciones y también porque ambos artículos regulaban la misma materia. Además que el artículo 49 regula penas más apacibles para sancionar el mismo delito. Por ejemplo, un hecho sacrílego sería que una persona se llevase una imagen religiosa que se encontró afuera de una iglesia. En este caso, como es un hurto, sería sancionado con 12 años de prisión correccional inconmutables. De las usurpaciones contenidas en el capítulo 3 del Código Penal en sus artículos 256 usurpación y 257 usurpación agravada, de los que analizaremos en esta ocasión previamente su lectura, y encontramos que en el artículo 256 el Estado garantiza la propiedad privada. Por lo tanto, tipifica la usurpación del bien inmueble, utilizando el derecho penal como medio para garantizar el bien jurídico previamente establecido y para restaurar, en todo caso cuando éste fuera perturbado. En este delito se instituyen entes como la Policía Nacional y el Ministerio Público como entes encargados de la persecución penal de este delito, y se entiende como flagrancia cuando se encuentra al delincuente o se sorprende al delincuente cometiendo la acción delictiva en ese momento. En el delito de usurpación agravada se comete todo lo que está contenido en la usurpación, pero al momento de cometer el delito se hace con violencia, desorden, hostigamiento, abuso de confianza y otros elementos contenidos en este artículo 257. Y este hecho es realizado por 5 personas, y estas personas
se quedan en el bien inmueble por más de 3 días, ¿verdad? Cabe destacar que dentro de estos delitos, aparte de la policía y el Ministerio Público, también interviene la Procuraduría de los Derechos Humanos para velar porque no se violen los derechos de ninguna de las partes que se encuentran en el conflicto. Artículo 258 del Código Penal, alteración de linderos. Entenderemos al inicio de este capítulo que la usurpación es la forma de apoderarse o aprovechamiento ilícitamente despojando o pretendiendo despojar a otro de la posición o tendencia de un bien inmueble o derecho real ajeno. Y la alteración de linderos, el apoderarse o aprovechamiento ilícitamente de todo o parte de un inmueble, alterando los términos y linderos, los pueblos o heredades o cualquier clase de señal distinta a fijar los límites de predios continuos de conformidad al ordenamiento jurídico guatemalteco. Será sancionado con prisión de 1 a 2 años si el hecho se efectuare con violencia y con prisión de 6 meses a 1 año si no mediare violencia. Perturbación en la posesión. Desde la Constitución Política se protege y se garantiza el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, hay situaciones en las que se ponen en riesgo, por lo cual las autoridades podrán intervenir para su garantía. En el artículo 259 del Código Penal establece quien, sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, quiere decir la usurpación, usurpación agravada y alteración de líderos, perturbare con violencia en la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Para poder interpretar este artículo es necesario que definamos qué se entiende por posesión y por perturbación. La posesión es un derecho real que se configure en el comportamiento o control material que las personas tienen sobre las cosas, ya sea un mueble o inmueble. La posesión también puede adquirirse como la consecuencia de un hecho o un acto violento, como por ejemplo a través del delito de un robo de un bien o del despojo de un bien inmueble. Y perturbar es el acto y consecuencia de turbación, que trata de un verbo que se refiere al hecho de modificar o alterar el orden o la inquietud de una cosa o un ser. Cuando una persona que se halla en el ejercicio de su derecho de posesión sobre determinado inmueble es amenazado, molestado, interrumpido o cualquier tipo de perturbación en el ejercicio de esa posesión, la víctima tiene el derecho al cese inmediato de la agresión y a la reparación que corresponda. En el plano penal, la turbación posesoria constituye una modalidad de delito de usurpación, sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Usurpación de aguas. Según establece el Código Penal guatemalteco en el artículo 260 del mismo, comete este delito quien, con fines de apoderamiento, de aprovechamiento ilícito o de perjudicar a otro, represare, desviare o detuviere las aguas, destruyere total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las mismas, o de cualquier otra manera estorbare o impidiere los derechos de un tercero sobre dichas aguas. Este será sancionado con prisión de 1 a 3 años y una multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Este tipo de usurpación lo encontramos en la clasificación de los delitos contra el patrimonio según nuestra ley. Entre sus elementos, de acuerdo con la descripción legal, esta afirmación tiene varias formas en que puede llegar a materializarse. Primero, represar, desviar o detener las aguas. Segundo, destruir total o parcialmente represas, canales, acequias o cualquier otro medio de retención o conducción de las aguas. Y tercero, estorbo o impedir derechos de terceros sobre las aguas.
Según nuestra ley penal, en el artículo 261 dice que comete extorsión quien para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro con violencia a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condenarla o a renunciar a algún derecho. Algunos ejemplos de extorsión puede ser el secuestro de un familiar para pedir cambio de su liberación, rescate, una suma de dinero, la amenaza de violencia física hacia un individuo o a sus seres queridos en caso de que lleve a cambio una denuncia ante las autoridades, el acoso cibernético o teléfono hacia una persona para aterrorizarla y así obligarla a cambiar de domicilio, renunciar a sus aspiraciones o aceptar condiciones contrarias a su voluntad en un negocio. Las amenazas de muerte anónimas a un juez para disuadirlo de tomar un determinado veredicto, entre otros. También tenemos el tema sobre el delito del chantaje, que este consiste en exigir a otro dinero, recompensa o efectos bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor, prestigio o de violación o divulgación de secretos, en prejuicios del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés, según el artículo 262. Un ejemplo sería que supongamos que una persona observa cómo un compañero de trabajo roba insumos de una oficina. En lugar de denunciarlo o de cubrirlo, decide exigirle dinero para mantener su silencio. El ladrón de esta forma es chantajeado por el testigo.